El 28 de octubre del 2025. El título de la prédica se llama Escogidos por Dios. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor. Estamos aquí, Señor, en tu nombre, congregados, pidiéndote, Señor, que en este momento que seas tú hablando a tu pueblo, esté tú hablando, Señor, que tus palabras sean dichas por el Espíritu tuyo, Padre. Separa el hombre, Señor, que solamente es polvo de esta tierra, pero eres tú quien trae palabras de vida eterna. Señor mío, te agradezco por este tiempo. Te damos las gracias, Señor, porque todo esto lo dejamos en tus manos y eres tú quien nos guía. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El título, Escogidos por Dios. El libro de Tesalonicenses, en el capítulo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 para adelante, dice, a ver, en un momento dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Consuele vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. El apóstol Pablo en esta carta en segunda de Tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica les escribe, ¿no? Dice, nosotros hermanos siempre debemos dar gracias a Dios. Y habla de que Él nos haya escogido desde el principio para la salvación y que nosotros somos santificados por el Espíritu. Bueno, esto es algo que realmente nosotros algo que ya conocemos la doctrina, pero siempre es bueno recordarlo de nuevo, porque a veces no es que estas cosas se nos vayan o dejemos de tener estas consideraciones de lo que el Señor dice, de lo que somos en Él, que somos predestinados y escogidos por Él, sino por el hecho de que podemos estar distrayéndonos en otras cosas que se nos pasa por alto lo importante que es esto, lo importante de nuestro verdadero propósito, de dónde hemos salido y a dónde regresamos. Entonces, las cosas de la vida y cotidiana nos distrae. Ciertamente estamos aquí y tenemos labores que hacer, pero siempre volviendo al fin del día, al punto inicial, que verdaderamente estamos aquí con un propósito que viene de Dios, con un propósito eterno. ¿Qué más dice la Escritura? En Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien, no de mal. La palabra dice que tiene buenos pensamientos para con nosotros. Estos pensamientos de Dios es su voluntad, las cosas que Él desea para nosotros, y estas cosas no solamente son deseos, como cuando tú dices a alguien, oh, yo deseo que te vaya bien, ¿no? Como que es una palabra cliché, ¿no? Sí, que Dios te bendiga, ¿no? Es como que un cerrar como un cliché, ¿no? Para cerrar el despido, pero necesariamente solamente es una expresión que uno lo dice. Pero en el caso del Señor es totalmente distinto, porque sus palabras realmente dice con un verdadero propósito. Los propósitos de Dios son eternos. Y como la Escritura dice que su palabra nunca regresa vacía, entonces cada cosa que el Señor dice verdaderamente tiene una verdadera intención en que eso se haga patente en la vida de cada creyente y que termine cumpliéndose lo que el Señor dice que va a hacer. Vemos en el libro, a ver, espérame un momento, que está, dice, en Efesios dice, ¿no? Dice, asimismo nos escogió Él antes de la fundación del mundo
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, por medio de Jesucristo, para la adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Volvemos de nuevo al mismo punto que el Señor dice, que Él nos llama desde antes de la fundación del mundo, lo mismo que le dice a Jeremías, ¿no? Y que fuéramos santos y sin mancha. Miren toda esta descripción de lo que el Señor dice que va a hacer con nosotros. Yo los llamo por amor antes de la fundación del mundo, para que ustedes sean santos y sin manchas delante mío. O sea, este es el verdadero propósito, uno de los tantos propósitos que tiene el Señor con sus hijos, es uno de los más principales, en que nosotros seamos, ¿cómo se llama? Seamos sin manchas y que seamos formados a la imagen de su amado Hijo, que seamos adoptados. Y todo esto por la voluntad propia del Señor. O sea, si el Señor tiene esta voluntad para con nosotros, entonces, entre el punto inicial en el cual nosotros hemos venido a este mundo, ya había un propósito antes de llegar aquí y hay un propósito en el cual continuaremos por la eternidad porque nosotros tenemos que volver al Padre. Entonces, ese plan está trazado. Así como Cristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, ese plan ya estaba trazado antes que existieran todas las cosas. De la misma forma en el cual el plan de redención, de que nosotros volvamos al Padre, de que eso significa redención, volver al estado original. El estado original es esto, que nosotros dice que estuvimos en él antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros, es algo que está, por así decirlo, en nuestra historia. Es como que es un libro ya escrito, nuestra vida ya es como una historia que ya está escrita, que simplemente los actores de esta historia llegan y cumplen los papeles de lo que tiene que desarrollar, todo lo que ya está dictado en esa historia. Es como cuando arman una película de una novela. Entonces, simplemente que ya la novela está, simplemente le dan los roles a diferentes personajes y cada uno toma una función en cada papel de cada personaje de esta novela. Pero la novela ya está resuelta, ya está dada, tiene un principio, tiene un final, y sabemos cuál es el final y sabemos cuál es el principio. Simplemente los actores comienzan a tomar el lugar que le corresponde para que se vea en manifiesto pasar de la letra de la historia, de la imaginación del escritor, pasar al hecho concreto de la actuación. Es solamente para ilustrarlo. Entonces, de la misma forma en el cual el Señor nos llama antes de la fundación del mundo y que nosotros seamos redimidos, seamos santificados, seamos llevados a la estatura del varón perfecto y estando en las bodas del Cordero, toda esa historia que está del plan de redención, todo este evento, desde el punto inicial hasta esos momentos, pues ya está escrito. Simplemente nosotros hemos venido aquí, el Señor permitió que llegáramos aquí para ocupar el rol que nos toca vivir en estos tiempos para llegar a ese punto. Porque realmente para una historia narrada necesita un actor que lo interprete. Y cada actor, cada hijo de Dios es un personaje importante para el Señor, porque al fin y al cabo, el propósito de Dios es de que realmente nosotros seamos parte y seamos como Jesucristo, seamos dentro del cuerpo de Cristo, seamos parte del cuerpo de Cristo y seamos juntamente con Él. Nosotros estamos aquí con un verdadero propósito, que es un propósito que viene de Dios. Miren qué más dice la Escritura. Acá dice, pero un momento. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren todo ese proceso, todo ese episodio. Todo este evento sucede en una brecha de tiempo largo, pero si hay algo que esté escrito, entonces tienen que estar los actores que tienen que vivir esa experiencia del papel que le toca desarrollar. Entonces, si es que Dios nos escogió mucho antes que se formasen las cosas, estábamos en la mente de Dios. Dice que la voz de Dios es como muchas aguas, ¿no? Entonces, si la voz de Dios suena como muchas aguas, y muchas aguas, dice la Escritura, también es como muchas gentes, es un episodio en el cual nosotros naturalmente no somos conscientes, pero así lo describe la Escritura. Entonces nosotros estuvimos en él. Su voz de Dios es como la voz de sus hijos en el cual están hablando en conjunto. Porque cuando un hijo de Dios está hablando y está declarando la palabra o está dando testimonio de Cristo, realmente la voz de Dios está siendo expresada por la boca de cada hijo suyo. No es que la voz de Dios solamente se escucha mediante el que va escuchando una prédica. No, porque todos son sus hijos. Y la voz de Dios es de muchas aguas. Todos sus hijos en las expresiones que tienen. Cuando están hablando y están siendo guiados por el Espíritu a decir determinada cosa, es la voz de Dios hablando. Simplemente el hombre está siendo un instrumento. Su hijo solamente es como una caña hueca por donde fluye el líquido. Nada más que eso. Siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer, eso hacemos. Nada más. Eso es. Pero está fluyendo el Señor. La palabra de vida eterna está fluyendo. Esa es la esencia, eso es realmente lo que importa. Así queda de lado, nosotros quedamos de lado, cada hijo suyo queda de lado y simplemente nos concentramos en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, volviendo a Tesalonicenses, que dice que siempre debemos dar gracias a Dios por nosotros, por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Hay un principio de todo. Y desde este principio, desde los días de la eternidad del Señor, el Señor ya había escogido. ¿Y para qué nos había escogido? Para la salvación, para ser santificados, para tener el Espíritu y la fe y la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Cristo es la verdad. Cristo es la palabra, el verbo hecho carne. Si todo lo que la Escritura en las cartas de Pablo que menciona de lo que somos en Cristo, de que para qué hemos sido llamados, entonces todo propósito opcional que tenemos o planes personales son cosas interesantes, pero son secundarias en sí mismo porque lo principal es esto. Porque al fin y al cabo, cuando alguien ha hecho algo y ve, digamos, a ver, una meta específica, entonces logra ese propósito y se cumple por la gracia de Dios. Dios está con él, Dios está de su lado y es bendecido, llega un punto y culminó eso y ya lo tiene en la mano. Eso no es su mayor gozo. Esa es una provisión, una bendición. El mayor gozo es aquel quien le da el gozo, el Señor mismo. Entonces, este verdadero propósito es simplemente que nosotros nunca nos debemos de desligar del Señor. ¿Cuál es? El verdadero propósito es nosotros ser formados como el amado Hijo. Porque exactamente para eso es que el Señor nos escoge. Recuerden que la figura es del alfarero. El alfarero toma el barro, hace una pieza, la va moldeando, pero no está haciendo simplemente un barro, sino es que está moldeando algo a la imagen del Padre. Y en todo sentido en el cual va quitando toda impureza y lo va formando a su imagen.
Pero esta imagen inicial ya tiene, la imagen es Cristo. Esa es la imagen en la cual nosotros estamos siguiendo. Esa es la imagen en la cual el Señor nos está formando. Y simplemente el barro tiene que rendirse y dejar que el Señor haga su voluntad. Como María que dijo, no, tu sierva, conforme a tu palabra se ha hecho. ¿Cómo concebirá una virgen? Veto a saber. Nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, la única vez, la primera y la última vez que sucedió aquello. Nunca más se vio. Naturalmente no podían concebirlo, pero aún así no entendiendo ella cómo sería aquello, simplemente creyó y se rindió a que se haga esa voluntad. Nosotros como actores y con cada papel específico que nos toca vivir dentro del cuerpo de Cristo, es la expresión que tendríamos que tener, Señor, conforme a tu voluntad y tu propósito sea hecho. Pero como yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, yo sé que lo que tú vas a hacer me va a agradar mucho. Y si en ese trayecto, cual alfarero, cual joyero comienza a ver la pureza del oro, porque si es que la joya pasa por el fuego y se ha quitado las impurezas, y el joyero lo pone a ese calor porque sabe que hay oro ahí. Porque si fuera netamente como la pirita que le llaman el oro de los bobos, creo que le llaman, eso no es oro. No se tomaría ni la molestia para probar su veracidad si es oro. Simplemente el joyero sabe de que esto no es oro. Pero cuando tiene oro, pero tiene ciertas cosas impurezas, él lo ha escogido, lo ha sacado porque sabe que hay oro ahí. Y tiene con mezclas que en el cual otros metales que tienen que salir con el calor y otros químicos que le echan y sacan, y saca la pureza. Porque cuando escoge, sabe que realmente ahí hay oro. Una vez escuchaba a alguien que mencionaba de que realmente cuando van formando también un joyero, algo, van viendo la pureza de la plata, cómo lo sometían a un calor alto y alto durante buen tiempo. Y le preguntaban, pero ¿cómo saber cuál es el momento que ya está listo la plata para saber que realmente está en la buena condición? Y esta persona le decía, dice, cuando puedas ver el reflejo, tu reflejo en la plata es cuando ya está. Entonces es exactamente lo que el Señor hace. ¿Cómo sabemos cuándo es el momento en el cual ya está cumplido todo? Cuando ya se cumplió, ya nos formó. Cuando la imagen de Cristo sea reflejada en nosotros. Cuando nosotros nos vemos al espejo y veamos nuestra imagen reflejada tal cual Jesucristo estuviera al frente de nosotros. Esa imagen es la única forma de saber. Entonces, pero mientras esas cosas se van dando, es porque realmente ya fuiste escogido y predestinado. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son llamados para la redención y muchos alcanzarán redención, pero muchos van a alcanzar también redención y sin ser parte de la novia de Cristo. Recuerden, cuando Israel sale de Egipto, sale el pueblo de Dios, pero no solamente salieron también los hebreos, también salieron personas de otra cultura que no eran hebreos, salieron juntamente con ellos. Eso lo pueden revisar por historia. Alcanzaron libertad. Se extendió, miren, hasta para ellos. De la misma forma en el cual el Señor, en su plena soberanía, aún de los que te dan un vaso con agua por causa de su nombre, alcanzan el favor de Dios. Pero no necesariamente eso quiere decir que sean parte del cuerpo de Cristo. No quiere decir que tengan la naturaleza como el oro puro, no. Pero sí alcanzan gracia de parte de Dios porque Dios es misericordioso para con todos. No quiere que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna. Y por ese pequeño favor que hizo, ¿cuánto alcanza? Mira la gracia que llega a alcanzar
para ellos. Porque si no fuera de otra forma, no habría forma en la cual esta persona pueda alcanzar una redención, que tenga vida eterna, que no pase a condenación eterna. Pero en el caso del creyente, tiene algo muy particular del Hijo de Dios, el que es escogido desde antes de la fundación del mundo. Miren qué dice aquí, espérenme un momento. Espérenme. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, toda la historia de nuestra vida ya estuvo escrita y ya estaban los acontecimientos que teníamos que vivirlas. Porque hay buenas obras que habían sido preparados de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces llegamos en un episodio en el cual calza este evento, el cual andar en las buenas obras del Señor, que fue preparado por Él. Y si esto ha sido preparado por Él, entonces estas buenas obras están dadas exclusivamente para el creyente, para el Hijo suyo, la simiente de Dios. Miren qué dice más, esperen un momento. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay algo en el cual la persona natural puede anhelar y apuntar de que existe algo eterno, debe haber por ahí algo, así como los griegos le decían en Atenas a Pablo, vienes hablando de nuevos dioses, ¿no? Y dice, al Dios desconocido que ustedes, del cual está el altar ahí y no tiene la imagen de ese Dios que ustedes no conocen, yo les vengo a hablar. Puede que la gente, el inconverso, el más ético y moral que pueda haber por ahí, puede que apunte a querer y que crea que existe un creador, pero nunca va a ser parte de él si es que no tiene la simiente de Dios. Entonces, este tipo de moral, este tipo de cosas que en el cual el hombre apunta, no llega, no alcanza. Por eso existe tantos gnósticos que dicen que debe haber una verdad superior, pero no están dispuestas a encontrarlo. Son los eternos buscadores de la verdad y que nunca la encontrarán, porque si la encuentran no la aceptarán, porque esto pueden aceptarlo solamente por cuestión de que Dios los predestina para que que tengan la experiencia de esta vida, o sea, en esta vida, de lo que ya está escrito. Pónganlo de esta manera. Si Dios predestinó para fines prácticos para explicarlo, digamos, ¿no? Hipotéticamente hablando, sean 10 creyentes. Dios predestinó a estos 10 para que tengan la imagen del amado Hijo. Estos 10 van a tener que cumplir y vivir cada rol que les toca vivir en este tiempo. Cada uno va a tener una vida muy distinta, pero ambos van a llegar a la misma meta. Los 10. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en Dios. Porque como Cristo es la imagen del Padre, y esa es la imagen en la cual estamos siendo formados, simplemente estamos siguiendo una línea de tiempo. Y lo que nos pase o deje de pasar, que pase esa escasez, o que no se cumpla esto, que se tarda esto y tal, estas cosas no van a hacer nada. No va a, no va a hacer que cambie la dirección del propósito. Si tú querías tener 20,000 de ingreso, pero el Señor te da 10,000, aún así con esos 10,000 llegarás a la meta. Pero tu sueño era 20,000, no importa. El Señor siempre te dará y siempre te sustentará. Pero la meta
Tienes que llegar y vas a llegar. ¿Por qué? Porque Él escogió. Porque el que escoge sabe por qué lo escoge. El joyero, cuando escoge algo que va a hacer, sabe que hay oro ahí y por algo lo trata. Claro, nosotros no podemos ver eso a nosotros mismos, pero simplemente si es que el Señor dice lo que somos, entonces tenemos que creerlo. Y no necesariamente en todo ese tiempo de nuestra vida la vas a pasar de color de rosa. Hay momentos difíciles que las pasas, pero aún así, y todo eso, también hay gozo del Señor, que es la fortaleza del creyente. Es algo que puedas pedir, es algo que pasa sobre todo entendimiento. Y mejor así, porque si no lo entiendes, mejor. Porque cuando lo entiendes le vas a buscar pero y buscarle las cinco patas al gato, no. Mejor si no lo entiendes, simplemente si la vives y tienes la experiencia de eso, no importa lo que puedan decir de aquello, ya no importa, porque ya tienes la experiencia, porque eso es lo que vale. Saber de que existe un Dios, ¿quién? Eso lo sabe hasta el maligno. Él sabe que existe un Dios. Eso no dice nada. Lo que dice es tener al Señor, ser parte de Él. Juntamente con Cristo fuimos crucificados. Y cuando Él murió en la cruz de Calvario, también ahí fuimos crucificados y se dio muerte a nuestros pecados, a nuestras faltas, a ese nacimiento que tuvimos terrenal. Fue clavado en la cruz. Todas las cosas que nos acusaban fueron clavadas ahí. Y ya no hay nada que se nos pueda acusar. Porque si van a acusar el enemigo, que es el acusador, va a acusar algo. Nosotros primeramente tendría que acusar a Cristo. Y como en él no hay ninguna tacha, ninguna mancha, entonces no puede acusarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque él llevó todo nuestro pecado. ¿Y por qué hizo? Porque el Señor nos escogió y nos puso en él. Y como estamos en él, juntamente crucificados, juntamente resucitamos con él. Entonces las cosas que nos puedan pasar en estos tiempos, la verdad es que no tienen mayor relevancia. Que te pueda causar cierta incomodidad de la situación, de que la violencia por aquí sales y por aquí las cosas no están sucediendo como hubieses deseado, hermano, porque si estás del otro lado de la pantalla, es que realmente está la gracia de Dios de tu lado, porque te sigues alimentando de la palabra del Señor, el Señor sigue estando contigo, y que nuestros oídos estén prestos a querer saber qué nos va a decir el Señor, es porque realmente hay un hombre interior que cada vez va creciendo, aunque este cuerpo va cada vez envejeciendo. Ese está creciendo cada vez a la estatura del varón perfecto. Y al fin y al cabo, eso es lo más importante. Y a veces, como que alguien se, a- se ahoga en un vaso con agua. Qué absurdo, ¿no? No debería. Como dice la palabra, recordemos en el pasado las maravillas grandes que hizo el Señor. Y hay que traer a memoria esas maravillas, no las cosas pasadas que nos acusan. Esas ya no, porque esas están muertas, están olvidadas. Pero las maravillas que el Señor hizo en el pasado, las sigue haciendo ahora. Y lo sigue haciendo en cada vida de cada hijo suyo. Porque Él nos ha escogido. A los que llamó, también los predestinó. Voy a concluir con el versículo. A ver, espérenme un momento. De nuevo, que en el libro de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.
Esto es conforme a su propósito, son llamados. Estas cosas para bien es conforme a ese propósito que Dios tiene y está haciendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La meta final es esa. Para que sean él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren todo ese proceso. Miren toda esa cadena de sucesos progresivos cada vez más alto. No estamos de bajada, estamos de subida. Cada vez más. Este cuerpo va pasando los años, pero realmente nos estamos más pareciendo a él. Y lo que miremos en el espejo, eso no importa. Ese no somos nosotros. Ese es el cuerpo físico que hemos traído. Pero el verdadero es el que está dentro. Ese, ese es el que va creciendo. Ese somos realmente nosotros. Lo que yo veo en la foto de cada uno que está por ahí, ese no es, ese simplemente es células biológicas que en un momento perecerán y punto. Pero eso no es lo importante. Hermanos, que el Señor nos guarde y que traiga a nuestra mente, siendo conscientes, que por qué realmente hemos sido escogidos, para qué propósito de Dios. Está ahí en la Escritura, ser como Cristo. Que el Señor los bendiga, hermanos.